Yo no estoy haciendo esto por dinero como todos piensan. Simplemente lo hago por venganza. Él me robó años de mi vida que no volverán y por eso ahora le quitaré todo. Lo dejaré en la calle, para que sepa lo que se siente. Le robé $100 millones y borre todos los datos, todas las pruebas. Mi hermana fue mi cómplice todo el tiempo. La disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mayerdis González, sumó un nuevo capítulo este 14 de agosto, cuando González reconoció bajo juramento que eliminó correos electrónicos corporativos entre 2020 y 2024. El testimonio fue ofrecido ante la jueza Silvia Carreño Coll en el Tribunal Federal de Hato Rey, como parte del caso que enfrenta por presunto fraude y destrucción de información clave de las empresas del reggaetonero. Durante la audiencia, González también admitió que utilizó una tableta, un teléfono celular y una computadora para realizar gestiones relacionadas con el Cartel Records. La jueza ordenó que todos estos dispositivos sean entregados a las autoridades para extraer la información que contengan y permitir el acceso de los abogados de las corporaciones a la documentación. Además, advirtió que cualquier manipulación posterior a la entrega sería considerada desacato judicial. El caso se deriva de una demanda presentada por Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, en la que acusa a González y a su hermana, Ayeicha González, de destruir archivos y comunicaciones electrónicas vinculados a proyectos millonarios, como la gira La Última Vuelta y la venta de su catálogo musical. La reclamación asciende a $12 millones e incluye señalamientos por fraude informático, sabotaje corporativo y violación de leyes de protección de datos electrónicos. De acuerdo con la querella, las demandadas también habrían realizado transferencias no autorizadas por alrededor de $100 millones desde cuentas corporativas hacia cuentas personales, situación que elevó la tensión entre las partes y llevó el conflicto a instancias judiciales federales. Este proceso federal se suma a un litigio previo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde a inicios de 2025 se levantaron órdenes de arresto contra González y su hermana después de que entregaran documentos físicos y acceso digital a las empresas. Dicho material incluía estados bancarios, contratos, planillas fiscales e informes de regalías, lo que permitió al artista retomar el control corporativo y cerrar esa fase del conflicto. Ahora, con la orden de la jueza Carreño, la defensa de Daddy Yankee espera recuperar la información que, según sostienen, es fundamental para determinar el alcance de los daños económicos y la posible responsabilidad legal de González. El caso podría extenderse en los próximos meses, coincidiendo con otros procesos relacionados con la división de bienes y el divorcio de la pareja, anunciado públicamente en 2024 tras casi 3 décadas de matrimonio. La casa estaba en silencio, un silencio pesado que no nacía de la calma, sino de la ausencia. Mayerdis caminaba descalza por el pasillo, sus dedos rozando las paredes frías, mientras su mente viajaba a otros pasillos, los de hoteles lujosos y camerinos llenos de gente que coreaba el nombre de él, no el suyo. Habían pasado 20 años desde que decidió quedarse en las sombras, apoyando en silencio, confiando en que su amor resistiría el brillo de los focos. Al principio, lo hacía con orgullo. Él me necesita aquí, firme, cuidando de lo que no se ve. Pero en cada gira, en cada premio, en cada ovación, sentía como un pequeño hueco en su interior crecía. No porque quisiera su fama, sino porque temía que, algún día, la distancia emocional fuera irreversible. Un recuerdo la asaltó, una noche en la que él llegó tarde, exhausto, y ella quiso hablar de algo importante. Él, sin siquiera quitarse el abrigo, le dijo, mañana, amor, mañana hablamos. Pero ese mañana nunca llegó. Pasaron semanas, meses, años, y las conversaciones importantes se volvieron una especie de fantasma que ninguno quería invocar. Ahora, sentada frente a una mesa llena de fotografías, Mayerdis veía su reflejo en el cristal que cubría una imagen antigua, él y ella, jóvenes, abrazados, soñando. Y se dio cuenta de que había sacrificado algo que no se recupera, su voz. No la que canta, sino la que habla, exige, sueña por sí misma. Se levantó,
con el impulso de marcar su número y decirle que ya no quería vivir así, que necesitaba volver a ser ella antes de que el eco de las luces apagadas la consumiera por completo. Pero sus manos temblaron y el teléfono quedó en la mesa. El arrepentimiento se instaló como un huésped eterno, no por amar, sino por callar tanto. La noche siguiente, la ciudad dormía, pero Maierdis estaba despierta. Había ensayado las palabras una y otra vez frente al espejo, midiendo el peso de cada una. No era rabia lo que la movía, sino una mezcla de tristeza acumulada y un deseo urgente de salvar lo que quedaba antes de que se volviera irreconocible. Cuando el auto de él se estacionó frente a la casa, escuchó el sonido familiar de la llave girando en la cerradura. Él entró, con la misma sonrisa cansada de siempre. «Hola, mi reina». Ella no respondió de inmediato. Lo observó dejar el abrigo, el celular y revisar sus mensajes como si ese aparato tuviera más derecho a su atención que su propia mirada. «Necesitamos hablar», dijo al fin, su voz firme pero quebrada por dentro. Él alzó la vista, sorprendido, como si esa frase viniera de otra persona. «Claro, pero puede esperar». «Tengo que...». «No, ya esperé demasiado», lo interrumpió y por primera vez en años sintió que su corazón recuperaba un poco de espacio para latir. Le habló de las noches en soledad mientras él viajaba, de los mañana hablamos que se convirtieron en nunca, de cómo ella se perdió a sí misma sosteniendo un mundo que él rara vez veía. Sus palabras eran suaves, pero llevaban filo. No buscaban herir, sino despertar. Él, por un momento, no supo qué responder. Sus manos se cerraron en puños, no por enojo hacia ella, sino por miedo a aceptar que había fallado. «No sabía que te sentías así», murmuró, como si esa confesión pesara toneladas. «No sabías porque no mirabas». Hubo un silencio largo, incómodo, casi insoportable. Pero en ese silencio, ambos entendieron que esa conversación era un punto de no retorno, o reconstruían lo perdido, o cada uno empezaría a caminar en direcciones opuestas. Él dio un paso hacia ella. «No quiero perderte». Maierdis respiró hondo. No respondió con un yo tampoco. Esa noche, las promesas no bastaban, ahora necesitaban hechos. Y así, bajo las luces apagadas, empezó el verdadero trabajo, el de aprender a escucharse, aunque fuera doloroso. Los primeros meses después de aquella conversación fueron distintos. Él llegaba más temprano, apagaba el celular en la mesa, la escuchaba o al menos lo intentaba. Maierdis, al principio, quiso creer, quiso pensar que era el inicio de una nueva etapa y no solo un paréntesis. Pero poco a poco, las viejas costumbres regresaron. Una reunión que se alargaba, un viaje imposible de posponer, una llamada urgente que interrumpía la cena. Una noche, sola en la cocina, Maierdis se sorprendió repitiendo las mismas frases que antes: «Mañana hablamos». Y sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que ahora era ella quien se mentía a sí misma. No esperó a una gran pelea, no esperó a un último desplante, simplemente se levantó una mañana, se vistió y empezó a empacar las cosas que le recordaban que su vida giraba alrededor de alguien más. Dejó sobre la mesa una carta corta, sin culpas ni reclamos: «No me voy porque dejé de amarte, me voy porque dejé de amarme a mí misma y necesito recuperarme antes de que sea tarde». Cuando él llegó, encontró la casa con un eco distinto, más hueco, más frío. La buscó por todas partes, pero lo único que halló fue la carta. Maierdis, por su parte, no miró atrás. El arrepentimiento ya no era por lo que cayó, sino por haber tardado tanto en hablar y actuar. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, su silencio no era sumisión, sino paz. Pasaron 5 años. El mundo seguía girando, los escenarios seguían llenándose, las canciones seguían sonando. Pero en las noches más tranquilas, él sentía que la ovación más importante que había perdido no era la del público, sino la de ella. Una tarde, en una entrevista, le preguntaron cuál había sido su decisión más difícil en la vida. Sonrió, pero sus ojos se apagaron por un instante. Dejar ir a alguien que siempre estuvo y darme cuenta demasiado tarde. En otro lugar, lejos del ruido, Maierdis caminaba por la orilla del mar. Había construido una vida distinta, amigos nuevos, proyectos propios, una rutina sin giras, sin esperas. A veces, en el silencio del amanecer, recordaba su risa, sus gestos, las promesas que alguna vez fueron sinceras. No lo odiaba, de hecho, le guardaba un cariño profundo, pero no el suficiente como para volver. Una vez, él intentó llamarla. El número estaba en funcionamiento,
pero ella no contestó. No por rencor, sino porque había entendido que ciertas historias, aunque valiosas, deben terminar para que ambas almas puedan respirar. Esa noche, él cantó ante miles de personas. Ella, al mismo tiempo, cerró un libro que estaba leyendo y se sirvió una copa de vino. En ciudades distintas, bajo cielos diferentes, ambos sintieron el mismo suspiro, un eco suave, el recuerdo de lo que fueron y la certeza de que no volvería a repetirse. San Juan, Puerto Rico, principios de los 90. Las noches eran cálidas, llenas de música que salía de cada esquina, y la ciudad parecía prometer futuro a cualquiera que tuviera un sueño y la valentía de perseguirlo. Mayerdis era apenas una muchacha de mirada vivaz, siempre con una libreta en mano donde anotaba pensamientos, frases, planes. Una noche, en una pequeña fiesta de barrio, lo vio. No era el artista que después conocería el mundo. Era un joven flaco, con gorra ladeada, mirada decidida y un brillo casi insolente en los ojos. Estaba improvisando versos frente a un grupo de amigos y cada rima arrancaba risas y aplausos. Él la vio entre la multitud. No te he visto antes, dijo, acercándose. Y yo no te he oído antes, respondió ella, con una sonrisa. Pasaron semanas hablándose cada día, encontrando en el otro un cómplice para soñar. Él quería comerse el mundo con su música, ella acompañarlo y construir algo sólido fuera del escenario. Se hicieron inseparables. Caminaban juntos por calles iluminadas solo por farolas, compartían helados que se derretían más rápido que ellos podían comerlos y hacían planes de una vida que entonces parecía eterna. La primera vez que él cantó frente a un público más grande, ella estaba en primera fila. Cuando bajó del escenario, sudado y con los ojos encendidos, él le susurró: algún día vas a ver mi nombre en todas partes. Ella lo abrazó y contestó: y yo voy a estar ahí, en todas esas partes. Lo que ninguno de los dos sabía era que cumplir esa promesa tendría un precio que no habían calculado, porque el brillo de los sueños, a veces, ciega más que la oscuridad.